chasing the dream under Olympic skies. Feel the passion rise, aim for the prize. Heartbeats racing, fire in your eyes. El sueño olímpico, con Higinio Suárez. Olympic dreams, where heroes are made. In this world of gold we won't fade. 10 veces campeona de España, varias veces medallista en campeonatos de Europa y del mundo. Ha representado a España en 5 ediciones de los Juegos Olímpicos, logrando 4 diplomas, una medalla de bronce y una de plata, siendo la única persona en conseguir una medalla individual para España en su disciplina. Hoy tenemos el honor de recibir en el sueño olímpico al mayor referente de la hípica española, Beatriz Ferrer Salat. Bienvenida, Beatriz. Gracias, Higinio. Encantada de estar aquí. Oye, Beatriz, como introduzco siempre con el palmarés, en tu caso, quería hacerte una pregunta que no sé si es demasiado típica, pero ¿qué cuota de los resultados tiene el jinete y qué cuota tiene un caballo? Al ser una disciplina que competís dos, al fin y al cabo, ¿podrías establecer una cuota para cada uno? Pues mira, yo siempre digo que en doma clásica yo creo que hay 50-50, porque un buen jinete con un mal caballo no hace nada y un mal jinete con un buen caballo tampoco. O sea que yo creo que está bastante equilibrado. Así que un mal día del jinete afecta a los dos y un mal día del caballo también puede afectar a los dos. Totalmente, absolutamente. Genial. Lo que tienes que intentar, si eres muy buen jinete, que el mal día del caballo, tú suplirlo con toda tu experiencia y tus recursos. Ya. Pues, Beatriz, me gusta siempre hacer un repaso casi biográfico de la trayectoria, empezando desde los primeros pasitos, desde la pequeña Beatriz. Naces en el seno de una familia con gran tradición deportiva, pero no en los caballos. Cuéntanos un poco cómo es la cuna en la que naces y la vinculación con el deporte y cuándo empieza esa vinculación con los caballos. Vale, yo nazco en Barcelona. ¿Vale? En Barcelona, hija de Carlos Ferrer Salat y su mujer, mi madre, que era muy deportista él, jugaba a tenis, había jugado Copa Davis, había sido campeón de España varias veces y entonces, como mi madre era belga, fuimos a un colegio francés, que se llamaba el Liceo Francés, que estaba enfrente del Tenis Barcelona y desde pequeñitos empezamos a jugar a tenis. O sea, el primer deporte que hice fue el tenis. Tenis y golf nos apuntaron a los dos deportes, a mí el golf no me gustó demasiado y seguimos jugando a tenis. Cada día al salir del colegio, que en el colegio también hacíamos muchísimo deporte, íbamos a jugar a tenis. Y mi padre fue presidente del Comité Olímpico Español, muchos años, 12, 13 años me parece, miembro del Comité Olímpico Internacional, muchísimos años, o sea que el olimpismo y el deporte en mi casa se han vivido con muchísima intensidad. Y siempre me ha gustado muchísimo el deporte, me parece muy formativo y así empecé yo con el deporte, la verdad. Luego, desde pequeñita teníamos una casa en la Costa Brava y mis padres me llevaban siempre a una hípica pues a pasear por el bosque con un valenciano que se llamaba Vicente, que tenía una pequeña hípica en La Fosca. Y a mí me encantaba, todos los días íbamos en excursiones con unos caballos y le dije a mi padre que me gustaría tener un caballo y me dijo que le parecía muy bien, pero que un caballo no lo puedes tener solo para el verano. Y yo pensé, pues es verdad. Y me hizo socia del polo, del Real Club de Polo Barcelona, me dijo, te inscribo a las clases del polo, si veo que tienes realmente afición, pues ya vemos qué hacemos. Y después de un año entero de ir todos los viernes a las 6 de la tarde a mi clase de hípica, vio que mi afición ahí seguía y buscamos un primer caballito, que era un anglo-árabe español que compramos en el polo, que me tiraba todos los días. Bueno, todos los días no, perdón, pero que me tiraba bastante. Y en una de estas veces que yo galopaba descontrolada por el picadero, me paró un señor y me dijo, ¿no te gustaría aprender a montar mejor? Digo, hombre, pues sí, me encantaría. Y este señor se llamaba Pepe Arnó y era profesor de doma. Y así empecé a hacer doma con este señor. Pues voy a aprovechar, Beatriz, para que expliques brevemente qué disciplinas hay en equitación, porque hay varias y si quieres nos podemos centrar en las olímpicas. Vale. Para que la gente entienda que si haces doma, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vale. Olímpicas hay 3 disciplinas, que es el salto de obstáculos, que todo el mundo yo creo que sabe lo que es, la doma clásica, que es la disciplina que practico yo, que en la competición es un rectángulo de 20 metros por 60, donde hay 5 jueces que te puntúan una serie de ejercicios que ya están preestablecidos,
que a nivel olímpico son ejercicios bastante difíciles. Luego hay una tercera prueba en la doma, que es la CUR con música, la reprise libre con música, que te ponen los ejercicios obligatorios, tú los encadenas como tú creas y como le vaya bien al caballo, y le ponen una música que pegue con el ritmo del caballo. Y esta es la prueba con música, que es la prueba artística, que tiene mucho éxito. Y luego hay una tercera disciplina olímpica, que es el concurso completo, que consiste en 3 pruebas, una de campo a través, tienen que saltar una serie de obstáculos fijos, el primer día hay doma, el segundo día el campo a través y el tercer día una prueba de salto de obstáculos de un nivel más bajo, igual que la doma es un nivel muchísimo más bajo. Y esto es el 3-day event, el concurso completo. Estas son las 3 disciplinas que hay olímpicas. Y tú en ese momento, cuando te caías tanto, decides pasar a lo que es la doma clásica, que es un poco la más elegante, la más técnica, la más artística. Exacto. Bueno, yo cuando empecé en el polo, la verdad es que yo solo quería aprender a montar y me di cuenta que todo el mundo hacía salto. Y a mí, como no me gusta hacer lo que hace todo el mundo, pensé, pues hago doma, primero porque este señor me va a enseñar doma y además porque yo creo que como hay mucha menos gente que la hace, será más fácil despuntar. ¿Vale? Y entonces empecé a hacer doma con este señor. Luego ya me cambié de entrenador, me compré otro caballo y seguí en este proceso. Aparte que la disciplina de la doma es muy perfeccionista, es muy elegante, como tú bien dices, y va mucho más con mi carácter que el salto. Y ahí es más o menos cuando decides que vas a competir, que te quieres dedicar, no sé si profesionalmente, pero al menos cierta trayectoria deportiva. Sí, exacto. Empezamos a hacer unas pequeñas pruebas sociales, luego pequeñas pruebas territoriales, me fue bastante bien y entonces ya seguí compitiendo a nivel nacional y entonces fue cuando Barcelona salió elegida sede de los Juegos Olímpicos y yo llevaba varios años montando ya y pensé que me haría muchísima ilusión representar a mi país en los Juegos Olímpicos, además como había vivido tanto el olimpismo en mi casa, primero yo había ido con mi padre a los Juegos de Calgary de invierno y a los Juegos de Seúl en el 88 a verlos y me pareció fascinante y cuando salió Barcelona sede de los Juegos pensé yo quiero representar a mi país y también coincidió que en esa época había peste equina en España. O sea que no se podían sacar caballos a competir fuera. Entonces me compré un caballo fuera de España en Alemania, que lo dejé allí y me fui a vivir allí. Estuve 7 años allí viviendo, intenté clasificarme para Barcelona, pero era un poco bastante malilla y no conseguí clasificarme. Pero bueno, me gustó mucho la experiencia y me quedé viviendo allí en Alemania. Y ya nos clasificamos para los Juegos de Atlanta, 96. Cuando dices, Beatriz, que no conseguiste clasificarte para Barcelona, ¿en qué consiste la clasificación? ¿Qué tenías que haber hecho para clasificar? En aquella época tenías que hacer 2 pruebas de gran premio en 2 concursos distintos y sacar un 60% de media. Y eso no lo conseguí. Ahora han subido la media a 64, 65. Pero en aquella época, pues para mí era muy difícil. Con un caballo que tenía, lo saqué en la primera prueba que hice y luego ya mi entrenador me dijo que este caballo no servía porque se me había asustado en unas cosas. Y con los demás caballos tardé 2 años en volver a sacar el 60%. O sea que no lo conseguí porque no me clasifiqué. No tenía los mínimos para poder ir a competir a los Juegos de Barcelona. En cualquier caso, estuviste en los Juegos porque tu padre por allí era justo presidente del Comité Olímpico Español durante la celebración de los Juegos. Supongo que estarías allí en Barcelona y podrías vivir incluso las pruebas de equitación desde cerquita. Sí, lo viví todo. Yo estaba en ese momento viviendo en Alemania, volví para los Juegos y lo vi todo. Me fui a ver todos los deportes, la equitación desde luego, la doma clásica sobre todo y muchísimos deportes. Fueron unos Juegos maravillosos, maravillosos. Y aún así sigues con ese carácter luchador y dices, Barcelona no ha podido ser, siguiente objetivo, Atlanta. Atlanta, exactamente. Y entonces nos clasificamos, fuimos al Campeonato de Europa en Mont-d'Or-Frimé, en Luxemburgo, en el 95, y quedaba una plaza todavía para 3 equipos, y la conseguimos. También para explicar un poco, en Juegos Olímpicos hay 2 modalidades, modalidad individual y modalidad por equipos. Exacto. Y aquí os clasificáis representando a España, el equipo español de doma clásica. Exacto, el equipo español de doma clásica. Normalmente para unos Juegos Olímpicos, para clasificarse hay 2 posibilidades. Primero, el Campeonato del Mundo, que es 2 años antes de los Juegos Olímpicos y van cambiando las reglas, pero normalmente son los 3 mejores equipos
del Campeonato del Mundo se clasifican directamente para los Juegos. Y luego en el Campeonato de Europa del año siguiente suelen ser los 6 mejores equipos que no estén ya clasificados, ¿vale? Y entonces ahí conseguimos la plaza para Atlanta. Y entonces primero es la competición por equipos y de ahí sale a la siguiente prueba. Los 30 mejores, en aquella época los 30 mejores pasan a la primera prueba individual y de ahí los 15 mejores pasan a la segunda prueba individual. Un poco como gimnasia, que hacen primero por equipos y los que van clasificando mejor van clasificando para el individual. Exactamente. Sí. Ok, pues llegamos a Atlanta. Antes de llegar a Atlanta, tenía una curiosidad. ¿Cómo viajan los caballos hasta Atlanta? En avión. ¿Con cuánta antelación? Porque yo he escuchado alguna vez que los deportistas, la recomendación es ir con días de antelación equivalentes a las horas de diferencia que haya con el país. ¿Con el caballo es más o menos similar? Bueno, yo creo que fuimos, no te diré un mes antes, pero por lo menos 2 o 3 semanas seguro. Fuimos a una granja cerca de allí porque no podíamos entrar a la sede de hípica de los Juegos Olímpicos. Estuvimos ahí en una granja 2 semanas para que los caballos se aclimataran, pues al horario, al clima, a todo, y luego entramos ya al venue de los Juegos. O sea que fuimos yo creo que mínimo 3 semanas antes. Y la otra curiosidad relacionada con los viajes. Yo sé, y supongo que ahora durante toda la charla se irá transmitiendo, lo que amas, los animales, lo que cuidas de los caballos. Yo sé que los traslados en van o en camión por España o por Europa suelen ser traumáticos para los caballos porque no les gusta mucho y muchas veces hay lesiones. ¿En aviones puede pasar lo mismo? ¿Y en tal caso tú vas sufriendo durante todo el vuelo? No, en avión, bueno, y en el camión hay unos camiones que están muy bien preparados para los viajes de los caballos y tienen su espacio, van comiendo su heno. Entonces normalmente los llevan, yo llevo mi camión, la verdad, con mi moza, y entonces como una conduce y la otra va de copiloto, pues siempre vas a ver a la parte de los caballos cómo están viajando. Y la verdad es que están muy acostumbrados a viajar y viajan muy bien, viajan muy bien. Y en avión, la verdad es que es casi mejor, porque en camión frenas, aceleras, adelantas, subes la montaña, la bajas. Y en cambio en el avión es el despegue, pero luego es muy estable todo el viaje. O sea que normalmente los caballos en avión viajan fantásticamente también. Está muy, muy controlado todo. Va el veterinario, les toma la temperatura, les dan agua, está muy controlado. Pues llegamos a Atlanta ya después de esta travesía. ¿Y cómo es esta primera experiencia? ¿Cómo la disfrutas? ¿El desfile, la inauguración, la convivencia, la villa? Bueno, los Juegos Olímpicos es algo muy, muy impresionante. Es muy difícil de describir si no lo has vivido. Primero porque estás con tu país, ¿no? Con todos los deportistas de tu país. En Atlanta estábamos en un edificio, todo el equipo español. Entonces te encuentras a todos los deportistas de tu país, de todas las disciplinas. Bueno, es maravilloso. Luego hay el comedor, que es divertidísimo. Hay todo tipo de comidas, todos los deportistas van a comer allí siempre. El gimnasio, que ves unos cuerpazos espectaculares, es muy divertido también. Y el ambiente en general es de deporte, pero una convivencia muy, como diría yo, muy, muy amigo todo el mundo, ¿no? ¿Sabes? Todo el mundo va allí a disfrutar, se disfruta muchísimo y es una experiencia absolutamente extraordinaria e inolvidable. Creo que decir recomendable para todo el mundo. Hombre, cuesta mucho llegar a unos Juegos Olímpicos. Pensar que eres, pues si en el equipo de Doma son 4, que tienes que ser los 4 mejores de tu país para estar en los Juegos, aparte de haber clasificado al equipo, ¿no? Pues son deportistas que han trabajado muy, muy duro y han sacrificado muchísimas cosas para estar allí. Y en esa primera experiencia, ya de primeras, diploma, quedáis séptimos. Y tú ibas con Brillant. Sí, iba con Brillant, quedamos séptimos y lo hicimos bien, la verdad es que muy bien. Cada vez que hemos ido a los Juegos hemos ido mejorando hasta la medalla. Y fueron unos Juegos que yo los recuerdo con muchísimo cariño, la verdad. Los resultados estuvieron muy bien, Atlanta estaba muy bien preparada, la villa era maravillosa, además estaba muy entretenido, podías salir, divertirte con todos los deportistas. Sí, sacamos diploma con mucho orgullo, la verdad. Y además supongo que tendrías a tu padre, ya no solo como cualquier deportista que muchas veces le acompaña su familia, sino tenías a tu padre, me imagino, en la tribuna viéndote. Sí, totalmente. Y él él sabía pues todo el sacrificio que había hecho yo todos los años en Alemania y
y siempre me ha apoyado muchísimo. O sea que estaba muy orgullosa de poder devolverle todo lo que me había dado. Antes de los siguientes juegos, Beatriz, antes de Sydney, en el 98 fallece tu padre, pero nace otra pasión dentro de ti que es Villa Equus, justo a raíz de la muerte de tu padre. Bueno, sí, yo siempre le había dicho a mi padre que me gustaría, yo siempre había tenido los caballos en clubs, primero estuve en el Polo, luego me fui a ver a Alemania, al volver estuve en el Open, que también había tenis, que era la Academia Sánchez Casal, y estás bien, pero no tienes las cosas exactamente como tú quisieras, ¿no? Y yo que soy así, que me gusta tenerlo todo ordenado, limpio, unas cuadras grandes, bien ventiladas, poder salir con los caballos de excursión al campo, que en el Open no se podía. Y entonces siempre le decía a mi padre que me gustaría tener un sitio bonito, una finca bonita para poder tener mis caballos. Y él siempre me decía que no hacía falta, que en el club estaba estupendamente bien. Y entonces a raíz de su muerte, y con lo que me dejó, pues pude realizar mi sueño, que era una finca fantástica para mis caballos, que es Villa Equus. Que es espectacular. Recomiendo, si alguien no lo conoce, dejaré algún enlace para que lo puedan ver, algún vídeo, porque es espectacular cómo es el entorno, cómo viven los caballos y cómo lo tenéis de cuidado, de precioso. Es una gozada. Sí, está al pie del Montseny, entonces hay un entorno maravilloso. Hay una pequeña riera de Gualba, al lado de Gualba, podemos salir de excursión con los caballos, tienen prados, tienen cuadras grandes, está bien ventilado, iluminado, está todo muy limpio y hay muy buena vibración, muy buena vibración. Si quieres, incluso, Beatriz, cuenta cuánta gente hay trabajando allí, a lo que se dedican, porque es alucinante y la gente va a alucinar con todo lo que tenéis. A ver, aparte de las pistas, tenemos la pista de una picadero cubierto, con las medidas reglamentarias que son 20x60, una pista exterior, que también es de 20x60, una pista de dar cuerda cubierta, la pista de dar cuerda descubierta y un almacén pues donde se guarda toda la paja, la viruta, la comida de los caballos. Luego hay una pista de galope, donde puedes ejercitar a los caballos, una pista que mide 400 metros y en todos los caballos pues pueden galopar, trotar, hacer y ahí se desfogan muchísimo y les gusta mucho trabajar ahí. Y hay paddocks para donde tenemos los caballos sueltos, siempre se pasan todos los caballos 2, 3, 4 horas al día allí. Y bueno, luego están los mozos, luego tenemos un gimnasio fantástico para poder ejercitar el físico y un spa, tiene los caballos. Un spa que es una máquina donde metas al caballo, entonces desde el suelo sale un agua que está helada con burbujitas y les va muy bien para los tendones, porque el problema de los caballos es que son un cuerpo muy grande sobre unas patitas muy finas y como este deporte, bueno, y el salto también y el completo también son muy exigentes, pues sufren mucho los tendones y entonces con esto pues evitas que se inflamen, que se degeneren y lo usamos muchísimo. Siempre que trabajamos, que los caballos entrenan, luego van al spa. También tenemos un aquatrainer, que también los vuelves a meter en una cinta, que la cinta va rodando y va subiendo el agua. Entonces tú puedes escoger el nivel del agua, si le llega hasta la rodilla, hasta el pecho y la inclinación de la cinta y la velocidad de la cinta. Y esto también les sirve para entrenar la musculatura. Y en cuanto a personas para mimar a los caballos... En cuanto a personas, pues tenemos los mozos que cuidan los caballos, porque evidentemente hay que hacer las camas, hay que limpiarlos, hay que prepararlos, hay que pasearlos de la mano, hay que tener las instalaciones bonitas, o sea que tenemos bastante personal para que estén todos los caballos tip top. Y médicos, fisioterapeutas, dentistas... Ya no están en Villa Equus, estos son, digamos, profesionales externos. Todos los cuidados que tienen los caballos, pues hay desde el herrador, que es importantísima, el veterinario, evidentemente, tiene su dentista, tienen quiropráctico, tienen masajista, ¿qué más tienen? También tienen una chica que hace terapias holísticas, la dietista de los caballos, también tenemos una dietista que les hace las dietas según el carácter del caballo, el ejercicio, bueno, como todos hay caballos que con menos peso engordan más, bueno, depende de esto. ¿Y qué más? Un lujo. Cumple todo lo que te imaginaste, ¿no? Sí, totalmente, absolutamente. Llegando a Sydney, aparece en tu vida Beauvalet. Sí. Tu gran compañero de esta etapa. Sí, en realidad aparece en el 98, falleció mi padre, pues un año más tarde, en julio. Y yo es un caballo que yo cuando viví en Alemania entrenaba con un entrenador muy bueno que se llama rumano en realidad, que se llama George Teodorescu, la hija que era muy buena, que ha estado en el equipo alemán muchísimos años, ya ha ganado muchísimas medallas y ahora es la entrenadora del equipo alemán, Mónica Teodorescu.
estábamos en un concurso en Mannheim y me dice, ven, vamos a ver a Heike que se tiene un potro nuevo. Y entonces me enseñó, era Bobalé, que lo tenían ahí dando cuerda y yo pensé, vaya, qué caballo, más alucinante con 5 años, ¿no? Pero esta chica no se entendió con el caballo, no se entendía por ahí un caballo con un carácter un poco especial y se ve que al cabo de los años, como no se entendía, lo vendió a un señor brasileño, que se lo llevó a Brasil y evidentemente tampoco se entendía. Y lo devolvieron a Alemania para vender. Y una señora que es amiga mía, a través de otro amigo mío, me dijo, oye, vea que está Bobalé aquí. Y yo pensé, ay, el caballo aquel que vi con 5 años. Dice, ¿no lo quieres venir a ver? Digo, venga, voy a verlo. Y entonces lo fui a ver, lo vi ahí atado, pequeñito, poca cosa, pensé, pues tampoco es tanta cosa. Y cuando me subí era como un Ferrari, vamos, era alucinante el caballo. Y enseguida me sentí muy bien con el caballo y pasamos la revisión veterinaria. Cuando compras un caballo y te gusta, siempre hay que pasar una revisión veterinaria para saber que está bien, pues clínicamente, radiográficamente, etcétera. Y empecé pues a montar este caballo. Entonces todo el mundo me empezó a decir lo complicado que era el caballo. Entrenadores, jueces, este caballo es muy fuerte, nunca podrás hacer nada con él, es demasiado complicado, nadie lo ha conseguido. Y yo pensé, pues yo me entiendo muy bien con este caballo. Digo, yo les decía, bueno, ya veremos, ya veremos. Y la verdad es que siempre yo creo que lo supe interpretar bien, porque era un caballo muy, muy artista y la gente lo que quería era tenerlo sometido y lo que había que hacer era guiarlo. Guiar su arte por las pistas de este mundo. Y yo creo que, bueno, pues nos entendimos muy bien y tuvimos unos resultados extraordinarios. Las primeras medallas que ganamos, que fueron las más impresionantes, claro, para mí fueron en el Campeonato del Mundo de Jerez 2010. Se reúnen todas las disciplinas hípicas, no solo las olímpicas, luego también hay otras más, raid, enganches, más, en los Juegos Ecuestres Mundiales. Y Jerez organizó en el 2002 los Juegos Ecuestres Mundiales. Y allí que nos fuimos y entonces quedamos bronce por equipos y yo hice plata individual de subcampeona del mundo. Y ahí una época dorada que también, incluso en Sydney, que ya habéis hecho también nuevamente diploma, campeona de España, Juegos Mundiales de Jerez, Campeonato de España otra vez, repites al año siguiente Campeonato de Europa en 2003. Exacto. 2003 quedamos plata por equipos, yo bronce individual y luego ya nos fuimos a Atenas. Cuéntanos Atenas, porque quizás es por lo que eres más reconocida, pese a tener una carrera llenísima de éxitos, lo que eres más reconocida a nivel fuera de la equitación es por tu papel en Atenas. Cuéntanos un poquito. Claro, porque los Juegos Olímpicos tienen muchísima repercusión, muchísima. Y entonces, pues ahí que nos fuimos. El caballo me estaba yendo muy bien, yo había ganado muchísimos concursos ese año y yo sabía que tanto por equipos como por individual habían 6 equipos para 3 medallas y en individual había 6 jinetes o 6 binomios para 3 medallas. Entonces, por equipos fue muy bien, todo el equipo lo hizo súper bien. Yo también, quedamos plata. La verdad, una plata que cuando lo pienso ahora que ya hemos quedado medalla de plata en los Juegos Olímpicos, con cómo está todo, me parece alucinante. Y luego en individual también me fue muy bien, hice 3 pruebas fantásticas, no fallé en nada y quedé bronce. O sea que muy contenta. Y evidentemente tuvo muchísima repercusión, mucha repercusión. ¿Te cambió mucho la vida, Beatriz? ¿O fue los 2-3 meses siguientes mucha repercusión y volver a la vida lo mismo? Sí, 2-3 meses que pues mucha prensa, televisión, tal igual, pero luego vuelves a tu rutina, sí. No me cambió mucho la vida. Ese año también el Consejo Superior de Deportes te otorga el premio por aquel entonces Reina Sofía, que lo han ganado, pues nada, gente que no vale nada, como Teresa Zabel, Blanca Fernández Ochoa, Arantxa Sánchez Vicario, Conchita, Isabel Fernández, Gemma Mengual, Edurne Pasaban, Mireia del Monte, Carolina Marín, Ruth Beitia, Lidia Valentín, Alesia Putellas, Marina Labau, que creo que va a estar por aquí próximamente también. ¿Qué significa rodearte de todos esos nombres? ¿Sientes cierto vértigo o orgullo? Vértigo. Bueno, la verdad es que en esos juegos yo fui la única que gané 2 medallas y David Kahn también ganó 2 medallas y ganamos el premio, bueno, él en hombres y en mujeres. Y bueno, la verdad es si lo pienso así puede ser que de vértigo, pero yo creo que fue muy bien merecido, ¿no? 100%, eso seguro, ¿eh?
el año siguiente para continuar nuevamente éxito en los campeonatos de Europa y nos aproximamos a Pekín. ¿Qué ocurre en Pekín? Porque no participas en Pekín. En Pekín, bueno, a ver, yo creo que estuve allí, fui con el caballo allí y el caballo unos días antes de competir se lesionó. Había tenido una lesión antes de ir, pero se había recuperado, parecía que se había recuperado y cuando llegamos allá, pues estuve entrenando un par de días y se lesionó, se volvió a lesionar, o sea que no pude competir. O sea que en realidad estuve allí, no competí y que es mucho más duro que estar allí y competir. O sea que cuando la gente me pregunta, ¿en cuántos juegos has estado? He estado en 7, he competido en 5. Pero es mucho más duro cuando estás ahí sin competir que cuando compites, la verdad, porque pues sí, que se lesione tu caballo cuando has hecho todo el esfuerzo y estás tan lejos, no es nada fácil. No es nada fácil, ¿Se lesionó allí, en Pekín? Sí, se lesionó allí, sí. Se lesionó allí, sí, porque había estado compitiendo en concursos anteriores y había ido bien y llegamos allí y se lesionó. Sí. El siguiente ciclo olímpico ocurre una cosa en tu vida que me gustaría comentar contigo, aunque no tiene mucho que ver directamente con tu trayectoria deportiva, es que te haces vegana. Sí. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Qué implica en tu vida? ¿Qué incluye tu dieta? ¿Por qué? Vale. Yo entrenaba a una chica holandesa que llevaba años montando conmigo, se llama Angela Buchen, que me regaló un libro que se llama Comer animales, Eating Animals. Y me lo leí y me quedé totalmente... Es un señor que tiene un hijo y quiere saber qué le va a dar de comer. Entonces se pone a investigar pues todo lo que son las industrias cárnicas, lácteas, todo tipo de industrias. Y me leí el libro y me quedé alucinada, horrorizada de todo lo que les hacen a los animales, de cómo viven, en qué condiciones viven, todo lo que les meten de ¿cómo se llama esto? De antibióticos para engordarlos, no se pueden mover. Bueno, yo que siempre he sido súper amante de los animales, pues yo tenía la idea idealizada que las vaquitas están pastando en los prados, las gallinitas van picoteando por aquí y por allá y que va. La industria de las granjas intensivas es absolutamente espeluznante, vamos. Y entonces yo estaba ahí leyendo el libro, estaba en un concurso, me acuerdo que estaba en un concurso en Austria, y luego llegó el capítulo del sadismo, porque hay que ver lo que les hacen a los pobres animales, y me quedé tan traspuesta que pensé, bueno, esto tengo que cambiarlo. Yo no puedo seguir comiendo estos animales sabiendo que están viviendo de esta manera. Nunca había sido, por ejemplo, la carne nunca me había gustado mucho, la verdad. Yo la comía más bien porque te decían la proteína, que luego al final todo esto es bastante mentira. Y entonces, a raíz de esto, pensé, bueno, ahora como atleta, ¿cómo te alimentas? Porque nos tienen tan comido el coco que sin la carne no podemos sobrevivir. Bueno, y entonces encontré un triatleta que se llama Brendan Brazier, que es canadiense, que estudió cómo todos los tipos de entrenamiento de los triatletas, a ver las diferencias. Vio que todos entrenaban bastante parecido, pero que los mejores eran los que se recuperaban mejor. Y los que se recuperaban mejor eran los que comían a base de plantas. ¿Vale? Bueno, total, que seguí, he leído muchísimos libros, luego el estudio de China, que es un estudio espectacular sobre nutrición hecho entre el gobierno de Estados Unidos y de China, bueno, y te pones a leer muchas cosas y te das cuenta de lo engañados que estamos todos, vamos, y de lo importante que es la dieta para la salud y de lo saludable que es las plantas para la salud de una persona, para el respeto de los animales y sobre todo también y también para el planeta. Entonces, más que una dieta, es una filosofía de vida. Y cuando me volví vegana, la verdad es que yo, como soy muy disciplinada, no me costó nada. Pues hice un cambio bastante radical y mucha más energía, mucho más contenta y muy acorde con mis valores. O sea que estoy muy, muy feliz de ser vegana. Y lo recomiendo a todo el mundo y lo propago todo lo que puedo, la verdad. Genial. Pues vamos a volver al cauce de la trayectoria deportiva, pero yo creo que es importante que conozcan todos estos detalles tuyos para conocerte un poquito más. Termina por esos años ya la época de Beauvalet. Aparece Delgado, que es, creo que es otro de los nombres importantes en tu vida. Háblanos también, igual que has hablado un minutillo de Beauvalet, háblanos un poquito de Delgado. ¿Cómo le conoces? ¿Qué es lo que te llama la atención? Pues Delgado, mira, me avisó también el mismo chico que me llamó para Beauvalet, mi amigo Frank Lamontagne, y fuimos a probar y enseguida me gustó mucho, con 6 años lo compré. Y era un caballo
que lo daba todo. La verdad es que muy fácil de montar, muy agradable. El único problema es que tenía muchas lesiones. Todo el rato se lesionaba y se lesionaba y se lesionaba. Tenía unos tendones que no estaban muy bien y otra vez y otra vez. Y la verdad es que más de un veterinario ya me dijo, olvídate de este caballo porque es que no vas a conseguir nunca nada. Pero yo como lo encontraba que era tan buen caballo, digo, yo sigo probando, sigo probando, sigo probando. Incluso en Londres, a los Juegos Olímpicos de Londres, que hasta un mes antes pensaba que lo iba a poder competir, vimos que no estaba fit y también estuve en Londres, en los Juegos de Londres, pero de reserva, con el otro caballo. Este me los llevé a los dos a una clínica cerca de Londres y en el último momento vimos que no estaba lo bastante bien fit para competir. Porque claro, aparte de pasar la revisión veterinaria, tienes que prepararlo, competir muchos días, entrenar muchos días. Bueno, total que me fui con otro caballo allí de reserva. Y entonces seguía sin estar del todo bien y pensé, bueno, hasta que no lo ponga del todo bien, no vuelvo a sacarlo a una pista. Y con la ayuda del veterinario, del herrador y de la masajista famosa con la que estoy ahora y de un quiropráctico muy bueno, pues conseguimos recuperarlo. Y en el 2015 corrí un campeonato de Europa y volví a ganar una medalla. Y a partir de ahí, no solo el campeonato de Europa, sí. En Río volvéis a tener éxito. ¿Y cuántos campeonatos de España seguidos con Delgado? 4, no sé, es que no me lo sé exactamente. 4, creo que 4. 4, sí, pues 4. La verdad es que sí, un caballo, la verdad es que me entendía muy bien y era toda armonía. Montar este caballo era toda armonía, era una maravilla. Y otro año relevante en tu trayectoria es 2020. En este caso no es tan bonito como los años anteriores. Sufres una caída importante, creo que es la mayor de tu vida. Sí. ¿Qué ocurre? Pues nada, salí al campo, porque saliendo de la finca, pues tenemos todo el Montseny para ir de excursión. Y salí con otra de las chicas que monta aquí en Villaecus. Salimos de excursión y no sé, se asustó, no sé si de un perro que, como tengo bastantes perros, salgo con los perros también a pasear. Y entonces se asustó un perro, empezó a botarse. Y bueno, aguanté bastante trozo, la verdad. Y entonces ya salí volando, ¡pum! Y me caí ¡pah! De espaldas. Y como vieron las películas, pensé, primero me quedé sin respirar y luego ya cuando recuperé la respiración pensé, ¿cómo voy a hacer como las películas? Voy a mover las manos de los dedos, bien las puedo mover bien, los deditos de los pies, no, las manos de los dedos, no, los dedos de las manos se mueven bien, los dedos de los pies se mueven bien, entonces como me quedé así como un pajarito así con las piernas encogidas, estiré una pierna, podía estirarla y la otra pues no la podía estirar. Y ya le dije a mi compañera, a todas estas mi caballo se fue galopando y volvió, en plan se asomó, en plan, ¿qué ha pasado? ¿Qué haces ahí en el suelo? Pero bueno, y entonces ya le dije a Paloma, digo, oye, que no me puedo mover, llama a una ambulancia. Entonces vinieron, como estábamos un poquito metidos en el bosque, tuvieron que llamar a los Mossos, que me recogieron, me llevaron a la ambulancia, de la ambulancia al hospital de San Celoni, y ahí vieron pues que tenía el sacro roto y los huesos del pubis y además una hemorragia interna. Entonces me mandaron al Sant Pau, al hospital de Sant Pau, ahí me cauterizaron la hemorragia y entonces a los 4 días me operaron, tengo un tornillo precioso en todo el sacro, 2 placas de metal ahí de aluminio en el pubis, pam con muchos tornillitos y nada, y bueno, pues me recuperé bastante rápido. Yo lo primero que le pregunté al doctor es ¿cuándo podré volver a montar? Hay gente que dice que pregunté si podría volver a montar. No, yo eso no lo dudé jamás. Yo pregunté cuándo podría volver a montar. Y entonces me dijo, bueno, ya veremos. La gente me decía como 8 meses o así y en 4 meses estaba montando ya. O sea que me recuperé rápido y la verdad es que no tengo ninguna secuela. Estoy perfectamente, puedo hacer todo lo que quiera. ¿Y este hecho te permitió llegar a Tokio 2021, claro? Si hubiera sido en 2020, ¿no hubieras llegado? No hubiera llegado. No hubiera llegado, porque esto fue en enero, yo empecé a montar en mayo, pero bueno, muy poco a poco. Primero me subí en un caballo, iba un poquito al paso, iba poquito a poco. O sea que además todo esto te pilló en época totalmente COVID. Claro, yo estaba en mi habitación, que no, bueno, totalmente atornillada, digamos, que en silla de ruedas,
Y yo veía por las noticias lo de Wuhan, no sé qué, el COVID, no sé cuánto. Yo pensaba, ¿y esto qué es? Y pues sí, esa plena época de COVID, totalmente, vamos. La pillé al principio. Y en cambio te dio tiempo ese mismo año a ganar el Campeonato de España. Sí, me dio tiempo a ganar el Campeonato de España. Sí, un poco bestia, pero sí, me fue muy bien, la verdad. Con otro compañero ya. Elegance. Háblanos de Elegance. A ver, Elegance es un KWPN, es decir, es una raza holandesa. Es hijo de Negro, que Negro es el padre de Valegro, que fue campeón olímpico en Londres y en Río. ¿Vale? Entonces, es un caballo que tiene unas cosas buenísimas, pero es un caballo muy, muy caliente. Tiene una energía absolutamente desbordante que no se acaba jamás. A ver, muy a menudo difícil de gestionar, pero que cuando se puede gestionar, pues la verdad es un caballo que va muy bien. Y bueno, con él estoy todavía. La semana que viene vamos a competir al Madrid Horse Week, una Copa del Mundo en IFEMA, y con él sigo con mis altos y mis bajos. Y en Tokio nuevamente, también otro diploma más. Sí, otro diploma más. No nos fue lo bien que quisimos porque queríamos... cambiaron toda la estructura porque antes, como te he explicado, pues 60 caballos binomios corrían el Gran Premio, de ahí pasaban 30 y de ahí pasaban 15. Y entonces para Tokio lo cambiaron e hicieron como hits, como en la natación, ¿no? Grupos de 8 y los 2 mejores se clasificaban. Grupos de 8 los 2 mejores se clasificaban. Y entonces ahí, y solo pasaban, yo creo que los 6 mejores equipos. Y quedamos séptimos, me parece, ¿no? Sí, séptimos. Lo sabes mejor tú que yo. Quedamos séptimos, pero no, porque entonces ya la segunda prueba, que antes era clasificativa para el individual, ahora era clasificativa y definitiva para la prueba de equipos. Pero esa prueba no la hicimos, porque no nos clasificamos para el segundo día de equipos. En cambio, yo sí me clasifiqué para la final de individual. Y bueno, fueron unas circunstancias muy extrañas, no había nadie, competir sin público es muy raro, la verdad es que es bastante frío y triste, pero por lo menos se pudo celebrar. Y entonces nuestra vida íbamos de la sede de la hípica a la villa y de la villa a la sede y no podíamos hacer nada más. Hablas de binomios. Cuando selecciona un comité técnico a los representantes de España, que luego quiero que me cuentes también de 2024, ¿te seleccionan a ti y al caballo? ¿No puedes tú elegir con qué caballo quieres ir? Bueno, es que no es fácil tener caballos a nivel olímpico. ¿Sabes? Si yo tuviera 2 caballos al mismo nivel, pues sí podríamos elegir. Pero como normalmente, por lo menos en España, cada jinete solo tiene un caballo que esté al nivel de poder ir a los juegos. Y comentabas que quedasteis séptimos, que por muy poquito no entrasteis en la final. Sí, por muy poquito. Al final... La doma clásica es un deporte que la clasificación o la calificación la determina un jurado. Sí. ¿Hay la misma polémica que en otros deportes que son calificados por un jurado? Totalmente. Hay muchísima polémica siempre. Nunca saben los que ganan, están de acuerdo con los jueces y todos los demás no lo estamos. Y son subjetivos, pues si el nombre es conocido, pues ya lo puntúan de otra manera, le perdonan los errores. Sí. Es complicado. El tema de los jueces es un tema muy complicado, la verdad. ¿Recuerdas alguna competición donde pensaras que merecías mucho más de lo que obtuviste? Sí, muchas. ¿Y alguna que tengas muy grabada? No sé, algunos juegos, algún campeonato del mundo. Alguna en concreto no, pero en general, o a veces piensas, o sobre todo cuando te pones a ver las pruebas de los demás y, por ejemplo, el primer ejercicio es entrar galopando y en la X, que es la letra del medio de la pista, tienes que parar. Entonces tienes que estar cuadrado. O sea, las patas de delante tienen que estar alineadas con las patas de delante. Visto de frente y visto de lado, tiene que estar bien cuadrado el caballo. Pues si eres alguien muy famoso y no quedas cuadrado, te ponen un 8. Y si eres alguien no famoso y no te quedas cuadrado, te ponen un 5 o un 6. ¿Vale? Y entonces esto se repite constantemente. Y esto cabrea bastante, la verdad. Cabrea bastante. Yeah. Es casi mejor no ver las pruebas de los demás. Para no cabrearte todo el rato. ¿Y qué pasa en 2024? Porque he investigado mucho sobre ti, como has visto, pero no sé qué pasó en 2024, porque creo que sí que tenías opciones de haber ido a París, pero al final no vas. Sí. ¿No estabas al nivel o qué ocurrió? Bueno,
decidieron que no sé, esto hay que preguntárselo a los directores O sea, técnicos. que fue una decisión deportiva puramente, como el que no va a la selección española de fútbol o de cualquier deporte. Sí. Fue una decisión de ellos, pues decidieron que, en teoría, contaba el Campeonato de España y luego nos enviaron a 2 concursos, como éramos 8 que podían estar en el equipo, a 4 a un concurso en Francia y 4 a un concurso en Alemania. Y después de los resultados de estos concursos, pues decidieron que ese sería el equipo. Una pregunta que te quería hacer es el valor que le das a la equitación como deporte por ser el único deporte en el que compiten las mujeres y los hombres en total igualdad. ¿Esto se le da el valor que se le tiene que dar o no? Pues yo no sé qué valor le da a la gente. Ya a mí me parece que es algo muy importante. Por eso te demuestra que en este deporte no es cuestión de fuerza, es cuestión de habilidad y de sensibilidad, ¿no? Y entonces en estas circunstancias hombres y mujeres estamos mucho más a la par. En salto hay más hombres que mujeres y en doma hay más mujeres que hombres. Y en concurso completo, no lo sé, debe estar quizá haya más hombres, pero no lo sé muy bien. Entonces, estamos en totalmente igualdad de condiciones. Y yo creo que sé que es el único deporte donde hombres y mujeres compiten en igualdad de condiciones, en las mismas pruebas. Y para hablar del otro 50% de este deporte, en cambio sí que hay muchos más caballos que yeguas, ¿verdad? Sí, hay más caballos que yeguas. Pueden ser caballos enteros, caballos castrados o yeguas. Los caballos enteros hay. Lo mejor son los caballos castrados porque están más centrados. Los caballos enteros pues se despistan como buen machote con las yeguas. Y las yeguas pues son muy cíclicas porque tienen muchos celos, entonces les afecta muchísimo. Cuando son buenas, son buenísimas las yeguas, pero no son tan regulares y en su performance, en su rendimiento. Y los caballos pues enteros pues son más complicados de gestionar. ¿Y estás mirando a Los Ángeles, Beatriz? Estoy mirando a Los Ángeles. La verdad es que me lo voy a tomar con mucha calma. He competido muchísimo, he estado en muchísimos Juegos Olímpicos y ahora lo que me apetece es montar sin presión ninguna. Entonces voy a ir haciendo mis concursitos y ya veré. Pero no lo tengo en mente, la verdad es que no. ¿Y en qué tienes ahora a la mente? ¿En Villaecus, las chicas con las que estás trabajando? Vale, sí, estoy muy ilusionada. Estoy entrenando a unas chicas que lo están haciendo muy, muy bien, que yo creo que tienen muchísima proyección, mucha hambre de competir y de hacerlo bien. Y esto, por un lado, es un proyecto que me hace mucha ilusión. Y luego estamos ahí maquinando hacer una fundación. Una fundación que ya la fundación ya está establecida, lo que pasa que hemos encontrado unos terrenos, estamos con los permisos y todo esto, que va muy lento, pero bueno, espero poderlo conseguir, para rehabilitación de caballos, retiro de caballos y una parte de santuario, de recoger caballos abandonados, maltratados, y etcétera. Y esto es otra cosa que me hace muchísima ilusión. Caballos y animales de granja. ¿Cerca de Villaecus, Beatriz? Un poco más al norte, en Alto Ampurdán, sí, como a 1 hora de Villaecus al norte. Pero bueno, para que te dé tiempo incluso en el mismo día estar en los dos sitios. Bueno, no sé si en los 2 sitios o yo creo que me iré para allá cuando esté todo aquello hecho. Ok. ¿Y en qué otros proyectos trabajas? ¿Con qué otras entidades colaboras? Porque haces 1000 cosas. Es impresionante todas las cosas que haces. Tampoco, pero bueno, pues yo sobre todo estoy muy, muy centrada en ayudar a los animales y el medio ambiente, ¿no? Entonces, pues colaboro con WWF, con Greenpeace, con PETA, SOS Galgos. Yo tengo muchos galgos, soy muy amiga de la fundadora de SOS Galgos. También con Intermon Oxfam, ¿cuál más hay? Save the Children. Bueno, con lo que se puede ayudar, la verdad. Has estado en Valencia, si no me equivoco. He estado en Valencia, no, he estado de paso por Valencia. De paso, me pilló la Dana yendo con los caballos a un concurso a Sotogrande, la verdad. Que no sabíamos que iba a pasar todo esto porque tampoco lo anunciaron mucho y nos pilló, pues, vamos, que estábamos en el camión pasando por Valencia cuando sonó la alarma esta de las 8 y pico. Vaya. Cuando ya estaba todos los camiones tirados por la autopista, todo inundado, bueno, espectacular, alucinante. La verdad es que por suerte no nos pasó nada, los caballos pasaron súper tranquilos y conseguimos sortear todo lo que pasó y seguimos hacia abajo, hacia Murcia.
pero la verdad es que fue muy, muy, muy impresionante. Y tanto. Pues Beatriz, para ir terminando, hay una cosa que venimos haciendo en todos los episodios, que es un poco con el símbolo de la antorcha olímpica que va pasando de deportista a deportista. El anterior invitado hace una pregunta al siguiente invitado. Vale. Tengo una pregunta para ti, luego incluso si quieres hablar de la persona que te la va a hacer, podemos hablar. Pero una pregunta, ¿sabe el que hace la pregunta sabe que soy yo o no? Sí. Va personalizada. Vale, perfecto. Venga. Hola Beatriz, soy Abel Antón, bicampeón mundial de maratón. Para mí, ganar un mundial en Sevilla, en España, con tus aficionados, fue lo más importante que me pasó en mi carrera deportiva. Yo estoy seguro que a ti te pasó lo mismo también en Jerez, en España, que marcó un antes y un después en tu carrera. Te voy a hacer 2 preguntas. ¿Qué importancia tiene para ti el ambiente y el entorno en el que compites? ¿Influye de alguna manera en la conexión con el caballo y en tu rendimiento? Un abrazo muy fuerte, campeona. Ahí lo tienes. Pues efectivamente, igual que él en Sevilla, para mí Jerez fue, como te explicaba antes, lo más impresionante porque eran las primeras medallas en tu país y sobre todo en una tierra de caballos como es Jerez, ¿no? Entonces el campeonato fue en Chapín, que había sido un estadio de fútbol y lo remodelaron y el ambiente fue absolutamente increíble. La gente haciendo palmas, dando con los pies en el suelo. Y a mi caballo, Bobalé, que le influyó mucho el ambiente, la verdad es que le influyó muchísimo. Y el primer día yo pensaba que no iba a poder hacer ni la prueba de lo nervioso que estaba. O sea que el ambiente y como el público tal influye muchísimo. A mí la verdad es que cuanta más gente hay, más me gusta. Pero a los caballos les puede influir negativamente, como fue en el caso. Pero bueno, salvé la situación. Y luego la otra pregunta, ¿cuál era? No, ¿y cómo impacta eso también en tu relación con el caballo? Si estás más nerviosa o más eufórica, si eso se nota en tu conexión con el caballo. Los caballos lo notan absolutamente todos. Unos seres increíblemente sensibles. Lo notas si estás bien, si estás mal, si tienes miedo, si estás insegura, si estás segura. Y entonces, por ejemplo, mira, en Jerez, cuando vimos que en la prueba, calentando fuera del estadio, el caballo no pudo hacer ningún ejercicio, pero estaba tan nervioso que no pudo hacer ningún ejercicio. Entonces, cuando pasé por el arco para entrar en el estadio, le dije, mira, vale, nos vamos a olvidar de todo lo que ha pasado hasta ahora, y vamos a hacer una prueba de 0, ¿vale? Vamos a olvidarnos de todo el horror que ha sido el calentamiento. Y la verdad es que hicimos una prueba con algún fallito, pero nunca había sacado tantos puntos, 74%, y quedé cuarta. Y al día siguiente, fíjate que al día siguiente, que era la prueba del Gran Premio Especial, yo me levanté y me encontraba fatal, vomitando, yendo al baño, bueno, horroroso. Y me pasé toda la mañana tirada en una bala de paja al lado del caballo. Es que cada vez que lo cuento me emocionó. Y entonces le dije, cuando me tocaba competir, le dije, mira, vale, ayer salvé yo la situación, pero hoy me tienes que ayudar tú, porque yo me encontraba muy mal. Hicimos la prueba y la ganamos. O sea, que te sacó de aquel aprieto. Me sacó del aprieto y ganamos la prueba. O sea, gané una prueba del Campeonato del Mundo. La verdad es que fue alucinante. Y tanto que compite un binomio, es que no es un jinete o un caballo, es un binomio, 100%. Oye, Beatriz, pues agradecerte enormemente el tiempo que hemos pasado. Creo que la gente que no conoce este deporte o que no te conocía a ti, creo que ha tenido la oportunidad de disfrutar muchísimo con tu trayectoria, con tus vivencias, con aprender de la conexión de los animales con las personas. Sí. La verdad es que es muy impresionante. La gente es que ni sospecha todo lo que sienten, piensan, cómo se relacionan. Por eso me encantaría que la gente pudiera respetarlos más, ¿no? Pues Beatriz, estaremos súper pendientes a tus próximos retos. Sobre todo estaremos muy, muy, muy pendientes de la fundación. Y poco más, Beatriz. Millones de gracias y te seguimos viendo pronto. Pues muchas gracias a ti, Eugenio.